¿Qué harías tú si una noche llegara a tu crematorio el cuerpo del hombre que mató a tu madre, pero este aún respirando? Quédate, porque esto fue lo que le pasó a Laura. Laura es una mujer solitaria y misteriosa. Trabaja como cremadora a las afueras de la ciudad. Su vida gira en torno al fuego y al silencio de los cuerpos sin vida. Nadie sabía mucho sobre ella excepto que ella perdió a su madre cuando era una niña aún. Laura era muy reservada y nunca hablaba de su pasado. Su mirada era fría y su actitud mantenía a la gente alejada. A pesar de su trabajo, Laura encontraba consuelo en su eterno descanso que proporcionaban aquellos que ya no estaban. Durante una intensa tormenta, la lluvia golpeaba las ventanas y el viento parecía arrancar el tejado. Aquella noche, la mujer recibió un cadáver de un hombre ya de edad avanzada. No tenía identificación, así que llegó como N.N. Este había sufrido un infarto, o eso es lo que se suponía. Se trataba nada más que de su padrastro. Ese bastardo había sido un hombre cruel, un ser despiadado que lo había hecho la vida imposible a su madre y a ella. La mujer recordó aquellas noches de gritos, de abuso a manos de su padrastro. Las cicatrices en su piel eran testigos mudos de su sufrimiento. Los golpes sordos que resonaban por las paredes, acompañados por las lágrimas silenciosas que su madre derramaba cada madrugada por aquel miserable sujeto. Cuando Laura se acercó el cuerpo para prepararlo, algo sucedió. El hombre abrió los ojos, no se movió, pero sus ojos la seguían. Ella recordó las historias de la catalepsia que había escuchado anteriormente. Era una condición en que las personas perdían totalmente el control muscular y quedaban a un estado de rigidez que podía confundirse con la muerte. El hombre intentó hablar, pero solo salieron gemidos incomprensibles de su asquerosa boca. Laura sabía que no podía dejar escapar esta oportunidad. Había esperado tanto tiempo para vengar la muerte de su querida madre. Les platicaré un poco. Ella se llamaba Eugenia. Cansada de los maltratos, decidió irse de aquel infierno donde sufría día a día. Empacó algunas de sus pertenencias y salió de la casa con la pequeña Laura. Al poner un pie afuera, por desgracia, él llegaba borracho y sin medir palabra tomó por el cabello a su madre y la arrastró de nuevo hasta la casa. Laura quiso ayudarla, pero él era corpulento y le resultó difícil detenerlo. La pequeña jamás olvidará aquellos ojos rojos llenos de furia. Su madre hizo de todo: rasguñarlo, morderlo, patearlo, para así poder escapar de sus cochinas garras. Pero sus intentos no sirvieron de nada. Ese salvaje empujó tan fuerte a Eugenia contra el filo de la mesa, causándole un corte profundo detrás de la cabeza. Y como era de pensar, ese cobarde salió corriendo tambaleando de un lado al otro. La sangre empezó a brotar rápidamente. Por más que la pequeña hacía presión en la herida con un pedazo de tela, la escena era realmente alarmante. Y más aún, porque donde residían no había casa cerca, solo había montañas pequeñas o caminos de tierra. Su madre le pidió que huyera lo más lejos posible,
donde él jamás la encontrara. La vida de su madre estaba llegando poco a poco a su fin. La pequeña la abrazaba por última vez y con el corazón destrozado obedeció. Las lágrimas caían sin control por sus mejillas. La madre le susurró con voz entrecortada: «Ve, cariño, ve y sé fuerte, y a donde vayas yo te cuidaré». Con un nudo en la garganta, la niña se separó de su madre y corrió hacia las montañas sin mirar atrás. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos que reflejaban el dolor de su corazón. A medida que llegaba la noche, tras muchas horas de caminar, a lo lejos divisó una cabaña abandonada. Notó que las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de una sola bisagra. Ella temerosa entró. El lugar parecía desolado y olvidado, cubierto de polvo y de algunas telarañas. Su agotamiento era notorio, que se acostó en aquellas tablas duras. Lo único que se podía oír en ese solitario lugar era su fuerte respiración. En el suelo habían algunas sábanas que usó para cubrirse del frío, y poco a poco el dueño la venció. Al amanecer, la pequeña de 8 años abandonó la cabaña y emprendió nuevamente su camino hacia el pueblo más cercano. Aquella mujer moría de hambre y de sed. Avanzó por el sendero. Sus pasos la guiaron a un pueblo cercano, donde el aroma del pan recién horneado flotaba en el aire. Una pareja adulta eran los dueños de aquella panadería local. «Vaya, qué día tan intenso en la panadería. Estoy agotado», dijo don Francisco. «Sí, ha sido un día muy ocupado», dijo su esposa Eulalia. «Pero mira, ahí viene esa niña sola. Parece que necesita ayuda. Por favor, ayúdenme. Estoy hambrienta y no tengo a dónde ir. Mi madre ha sido asesinada y no tengo a nadie». «Pobre niña, ven con nosotros. Te daremos comida y un lugar seguro donde estar», dijo doña Eulalia. Laura se conmovió por la bondad de don Francisco y de doña Eulalia, y con lágrimas les agradeció profundamente por su ayuda. Le ofrecieron a la pequeña algo de pan y leche, mientras ella les contaba entre sollozos lo sucedido, que su malvado padrastro había terminado con la vida de su madre. No tenía familiares cercanos a quien recurrir. Entonces ellos decidieron acogerla en su hogar. Le ofrecieron un lugar seguro para quedarse dormida y prometieron brindarle la oportunidad de estudiar y tener un futuro brillante. Con el paso de los años, Laura se transformó en una mujer de mirada intensa y manos hábiles, dedicando su vida al arte de la cremación en la ciudad. Y todo fue gracias a sus padres adoptivos, que aparecieron como ángeles en su camino. Y retomando de nuevo la historia, ella miró fríamente a ese ser despreciable y le dijo: «Si me recuerdas, soy Laura, esa pequeña a quien le arrebataste a su madre». Aquel hombre empezaba a sudar y sus ojos parecían a punto de salirse de sus órbitas. Intentaba moverse, pero sus esfuerzos resultaron en vano. «En pocos minutos arderás en el infierno por lo que hiciste», dijo Laura, y sin pensarlo encendió el horno crematorio y empujó al hombre adentro. El fuego lo envolvió rápidamente. Las llamas danzaban en los ojos de la mujer, reflejando la ira que emanaba su ser. Sus gritos se mezclaron con el rugido de aquella fuerte tormenta, formando una sinfonía que parecía celebrar su venganza. Ella observó
como el fuego lo consumió hasta que solo quedaron cenizas. Laura escupió sobre ellas. No sentía ni el más mínimo remordimiento, ya que por muchos años su corazón se endureció y solo buscaba terminar con aquel que le había arrebatado todo lo que amaba. Me sentía realmente satisfecha mientras miraba los restos calcinados del viejo que yacía frente a ella. Se alejó del crematorio, dejando atrás el olor a carne quemada, mientras una sonrisa fría se dibujaba en sus labios. Nadie sospecharía de ella, nadie imaginaría lo que dulce y solitaria Laura era capaz de hacer. Ella siguió trabajando en el crematorio como si nada hubiera pasado, manteniendo una sonrisa tranquilizadora, mientras en su interior guardaba aquel oscuro secreto como el humo que se impregna en su ropa al final de cada trabajo. Después de un mes estancado completamente sola, en el que ahora era mi nuevo hogar, decidí esta noche emprender este largo y arduo camino por ese polvoriento sendero hacia su casa. Quería ver la expresión de su cara al verme llegar. La luna llena iluminaba cada paso en mi camino y el viento me acompañaba con aquella brisa suave. Yo me acercaba a mi destino, aunque no sabía cómo reaccionaría él, ya que había transcurrido muchos días desde nuestra última pelea. Él había decidido, después de 3 largos años, terminar la relación. Aquella noche, conmigo hiriéndome directamente en mi pecho, con sus palabras de odio. Lo recuerdo claramente. Fue una noche de tormenta lluvia. El sonido de los relámpagos combinado con la furia en sus ojos me dejó inmóvil, sin poder articular ni una sola palabra. Él se encontraba realmente furioso tras revelar que estaba embarazada de 2 meses y que pronto seríamos padres. Deseaba casarme lo más pronto posible. Estás demente, jamás me casaré contigo y tampoco me haré responsable de ese hijo. Prefiero terminar de raíz con los dos, dijo él fríamente mientras se alejaba con paso firme, dejándome en medio de la tormenta destrozada y con lágrimas de dolor en los ojos. Quedé en la oscuridad sintiendo la lluvia golpear mi rostro y el viento azotar mi cuerpo. No entendía por qué él me había hecho este daño si decía amarme. Por mi mente cruzó que él tenía una nueva relación y ese había sido el detonante para abandonarnos. Así que finalmente, tras horas de caminar, divisé a lo lejos su casa. Me detuve por un momento, contemplando su hogar, iluminado por la luz tenue de las velas en las ventanas. Al cabo de unos segundos, lo vi sentarse a la mesa mientras él sonreía plácidamente. En eso lo quise sorprender, pero vi como una silueta se acercó por detrás y lo rodeó la cintura con sus brazos, dándole un afectuoso beso en la boca. Era una mujer refinada, elegante. Me sentí traicionada. Las risas y murmullos llegaban hasta donde me encontraba, como si quisieran burlarse de mi presencia. Seguí mirando y vi cómo desde aquel oscuro pasillo venían corriendo 2 pequeñas gemelas de entre 5 años. Lo abrazaron fuertemente y escuché cómo ellos lo llamaron papá. Aquel miserable tenía una familia. Jamás lo sospeché. Sentí tanta ira al saber que esa otra se trataba de mí. Ahora entiendo todo, porque ese maldito terminó de esa forma conmigo. Me quedé en las sombras, buscando el momento perfecto para acercarme. Esta oportunidad no la iba a desaprovechar. Me encontraba aquí,
y no era precisamente para saludar. Le haría lo mismo que él había hecho conmigo. Mientras lo observaba, vi salir a aquella mujer con varias maletas despidiéndose de sus 3 amores. Alcancé a escuchar que muy pronto volvería. Salía del país por motivo de viaje. Los abrazó fuertemente. Yo sabía que jamás los volvería a ver. Aquella mujer abordó el taxi. Yo sentía que ella mentía. Veía cómo ese desgraciado sollozaba. Recordé aquellas lágrimas que me hizo derramar cuando lo supliqué que no lo hiciera, pero de nada sirvió. La mujer se alejaba y él llevó a sus hijos adentro. Ya era hora de dormir. Esperé unos minutos y toqué su puerta, a lo que él respondió: «Cariño, ¿has vuelto? ¿Qué has olvidado?». A lo que respondí: «Sí, amorcito, he regresado, pero por ti». «¿Qué dices?». Él abrió la puerta despacio y cuando me tuvo frente a mí grité: «¡Sorpresa!». Vi cómo se paralizó del miedo al tenerme de nuevo tan cerca. Sus globos oculares parecían a punto de salirse de sus cuencas. Podía escuchar su respiración cada vez más agitada. Él retrocedió y lo vi caer al suelo visiblemente asustado y tartamudeó estas palabras: Tú no estás aquí, es una pesadilla». Continué acercándome lentamente hacia él con una sonrisa de satisfacción en mi rostro, o mejor dicho, lo que quedaba. Le contesté con furia: «¿No es obvio? He regresado para ser tu eterna pesadilla. Vine por ti, para asegurarme de que pagues esta vez lo que tú me hiciste a mí». Su semblante mostraba un miedo palpable mientras trataba de ponerse de pie con dificultad. Solté una siniestra carcajada. «Ya no volverás a lastimarme de nuevo. No podrás arrebatarme la vida 2 veces». Me abalancé sobre él. Suplicaba con voz temblorosa: «No, por favor, no me hagas daño». Respondí: «Ahora es tu turno. Tú me hiciste sufrir. Te imploré que no lo hicieras y aún así terminaste con mi vida y la de mi bebé, clavándome varias veces ese afilado cuchillo en mi pecho. Ahí lo ves, aún lo llevo incrustado en mi nauseabundo cuerpo». Lentamente lo fui extrayendo, mientras con mi otra mano descompuesta sujeté el cuello. En ese momento sentí que alguien me observaba. Al girar la cabeza rápidamente, vi cómo su hijo sollozaba al tratar de esconderse cerca de la escalera. Yo le sonreí y le dije: «Tranquilo, pequeño, no te asustes». Y el imbécil de su padre le dijo: «Vete, hijo, te va a matar». Él quedó completamente pálido mientras corría gritando por la escalera, azotando aquella puerta. Con un movimiento rápido, yo le había clavado el cuchillo en su pecho, pero no fue una sola puñalada, fueron muchas. Veía cómo mi asesino se desangraba, por fin agonizaba, lentamente retorciéndose en el suelo. Sus ojos se colocaron vidriosos y su piel ya se tornaba de un color amarillo. Antes de que se fuera al infierno donde realmente pertenecía, le susurré al oído: «Voy por tus hijos también». Al escuchar esto, su miserable corazón había dejado de latir y su rostro se había dibujado una mueca de dolor. Aún no había terminado. Decidí subir escalón tras escalón y buscarlos. Recorrí todas las habitaciones. Cada paso que daba resonaba en el silencio de esa gran casa, hasta llegar al ático, donde finalmente los encontré allí, entre sombras y polvo. Los pequeños se escondían en aquel gran y viejo armario. Los encontré abrazados
llorando y temblando erráticamente. Me fui acercando poco a poco. Sus miradas se encontraron con la mía. Me veían con terror y con algo de desagrado. Era obvio, mi cuerpo ya empezaba a ponerse viscoso y el olor a podredumbre era realmente insoportable, hasta para mí. Les dije que no temieran, que ignoraran mi apariencia. He venido por ustedes. Ellos no pronunciaron palabra alguna y empezaron a salir poco a poco de su escondite. Les tomé de las manos y seguimos aquel oscuro sendero hacia su nuevo hogar. Se encontraban solos en el mundo. Su padre yacía muerto en la sala. Su madre, aquella mujer tan hermosa y elegante, resultaba ser un verdadero monstruo despreciable. Ella jamás volvería. Los había abandonado para siempre. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo lo sé? Pues al buscar a los niños en cada habitación, en especial, encontré en la mesita de noche una carta de despedida. En ella decía que consideraba dejar a sus hijos y a su esposo una carga y que planeaba viajar sola por el mundo, lejos de las responsabilidades familiares que tanto la agobiaban. Ahora tenía alguien que los protegería y les brindaría el amor y cuidado que tanto necesitaba. A pesar de mi aspecto desagradable y aterrador, sabían que podían confiar plenamente en mí y en su nueva y espectral mamá.